Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Los católicos suelen ver al jerarca máximo de su iglesia como un hombre dedicado a cuestiones místicas, a profundidades teológicas y, en cierta medida, a la difícil administración de un Estado que, en su menos de medio kilómetro cuadrado de extensión, contiene una vasta colección del arte más valioso de Europa y controla además una riqueza incalculable en tierras y construcciones en todo el planeta. Esto sin contar además sus inversiones, sus cuantiosísimos ingresos anuales por limosnas y donativos y herencias de todo tipo que el Estado invierte en bonos, acciones y otros valores. Una fortuna enorme. Pero sobre todo, el Papa es un líder espiritual. ¿O no? Esta ilusión se mantiene de continuo con las declaraciones papales al respecto de cuestiones religiosas, sus encíclicas, sus prédicas, sus discursos y hasta sus entrevistas con los medios de comunicación, cada vez más constantes, cosa que los papas antes no hacían. Pero el Papa es, ante todo, un elemento de poder político y siempre lo ha sido. Ser líder de una religión implica poder político y quienes han ocupado el puesto lo saben. El patriarca de Moscú, Kirill o Cirilo, lo sabe perfectamente cuando juega el papel de sombra espiritual de Putin y ordena a sus presbíteros apoyar al gobierno y a sus guerras. Usaremos como ilustración, por cierto, para esto, el yate Palada del patriarca. Los soldados rusos que mueran en Ucrania serán absueltos de todos sus pecados, ha dicho Cyril, además de compararlos con Jesucristo sacrificándose por los demás. Claro que esta bonita cita la podíamos haber ilustrado también con su reloj Breguet de 30.000 euros o su elegante Mercedes-Benz o incluso su coqueto avión privado. Que es un poder político lo sabe perfectamente el Dalai Lama cuando, después de haber sido el monarca feudal del Tíbet y de encabezar una guerrilla contra los invasores chinos en 1959, hoy se muestra partidario de la democracia representativa y su país, el Tíbet, tiene un parlamento en el exilio con una constitución que escribió el Dalai Lama y luego promulgó el Dalai Lama. Democracia, se supone que se llama democracia, yo qué sé. Un cuerpo electo con reglas que propuso el Dalai Lama, que elige a miembros seleccionados por el Dalai Lama y se llaman Parlamento Tibetano en el Exilio, del que son miembros más que de partidos, personas de las principales tradiciones o escuelas de la religión budista tibetana. No hay parlamentarios tibetanos, ateos, cristianos, judíos, musulmanes. Democracia, decíamos que es democracia. Lo sabe también, por cierto, Ashin Wiratu, el noble monje budista ultranacionalista de Myanmar que ha dedicado los últimos 20 años de sus esfuerzos espirituales a agitar el odio contra los musulmanes Rohingya, boicoteando sus tiendas. Perdón, esta foto es de la Alemania nazi de 1933, no es esta. Y persiguiendo a los Rohingya para deportarlos. No, esta foto también es de las deportaciones nazis. Un momento, a ver. Esta sí. Deportarlos para limpiar la raza y la religión de Myanmar. No por nada, Ashin Wiratu se ha ganado el honroso mote de el Bin Laden de Myanmar. La religión es poder. Y hablando de religión y poder y nazis, esto. Antes de seguir, y para aclarar las cosas, un paréntesis. Mucha gente que comenta algunos de los vídeos que hacemos en este canal me pregunta por qué le dedico tanto tiempo a la religión católica, por qué me obsesiono con el catolicismo, por qué no me preocupa tanto el Islam, que sí me preocupa y lo saben quienes ven los vídeos, o no me preocupa tanto el Bahá'í o el budismo o cualquier otra de las miles de religiones que hay. Miren. El mayor poder evidentemente lo tiene la mayor religión, es decir, la que controla la fe y por tanto las acciones de más personas. En ese sentido, el cristianismo, como creencia en que Jesucristo es el Salvador de la humanidad, es la religión más poderosa porque cree en ella, de una u otra forma, con más o menos fervor, el 33% de la humanidad, o sea, 2.500 millones de personas. Le sigue la religión islámica, a la que se adscriben también de muchas formas y con más o menos fervor y creencias variables, el 24,9% de la humanidad, o sea, 1.907 millones de seres humanos. Curiosamente, por cierto, el tercer grupo más numeroso en términos de creencias religiosas somos los que no tenemos ninguna.
los seglares o religiosos, agnósticos o ateos, que somos 1.193 millones o el 15,58% de la especie humana, y esto lo hago notar porque los religiosos suelen vernos y hablarnos como si fuéramos 4 gatos descarriados, pese a que somos bastante más que los 500 millones de budistas y muchísimos más que los 14,7 millones de judíos que siguen ocupando la mitología conspiranoica de muchos cristianos. Pero en términos de denominaciones o iglesias, dentro del cristianismo la dominante es la católica con 1.350 millones de adeptos, siendo todos los demás divididos en distintas denominaciones, iglesias, creencias, etc. Espero que esto ayude a explicarles a algunas almas descarriadas por qué hablo tanto de la Iglesia Católica, de la religión católica, de los fieles católicos y dedico tan poco tiempo a los drusos, los zoroastrianos o los bahá'í o los animistas o a todos los demás. Pero ojo, esto no significa en modo alguno que desprecie yo a esas otras creencias, ni que piense ni por un momento que son menos ponzoñosas, mortales, enfermizas, peligrosas y destructivas que lo son el Islam, el cristianismo, el judaísmo o todas las demás. La religión es repugnante en todas sus formas. Por otro lado, es relevante repetir, lo siento de verdad, esto ya lo saben quienes suelen vernos, pero los recién llegados, especialmente de la tribu de los tontos, no, que la católica es la religión que mejor conozco porque es en la que fui criado hasta los 16 años, con bautismo, comunión y confirmación, además de que practiqué el montañismo y la crueldad infantil con gente del Opus Dei. Y que yo, pese al apellido que algunos inmediatamente usan como pretexto para su odio, no soy judío ni de religión, ni de historial, ni de familia, ni de cultura, ni de nada. Pero cuidado, si te jodiera mucho que yo fuera judío porque tú eres antisemita, judeófobo o nazi encapuchado, entonces para ti será un honor ser judío. Y si odias a los negros, soy negro. Y si odias a los filipinos, soy filipino. Eso sí, con gran gusto. Dicho lo cual, vamos a contar algunas historias del papado. Sí, del papado católico. Cuando entramos en las historias del papado es como si nos asomáramos a un remake de los capítulos más oscuros del Imperio Romano. Los caprichos de Calígula, Nerón o Cómodo, sus intrigas, sus odios, sus asesinatos, sus amoríos, sus excesos en la comida, la bebida y el sexo, su brutalidad y su desprecio por la vida humana del vecino. Y todo esto propone una pregunta que vamos a guardarnos para el final. Pero primero veamos cómo comenzó todo esto del papado. Fue el Evangelio según San Mateo el que afirmó que Pedro será la base de la iglesia y lo dice en el capítulo 16, versículos 18-19. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es curioso señalar que esto no lo menciona ninguno de los otros 3 evangelios, pero así son los evangelios. La idea es, pues, que Pedro fue la base de la iglesia y sería, por tanto, el primer papa. A lo largo de la historia ha habido 264 papas y 266 papados reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica. Esta discrepancia se debe a que Benedicto IX accedió en 3 ocasiones al papado, lo que lo convirtió en el papa número 145, 147 y 150. Fue recordado por quienes lo conocieron cariñosamente como un demonio de los infiernos, un sujeto tan vil, tan despreciable y tan execrable que me dan escalofríos pensar en él. Dejó muchos fans por lo visto. Su primer papado terminó cuando huyó de Roma después de que los ciudadanos se rebelaron en contra de su violento comportamiento, pero logró volver al poder una segunda vez. Sin embargo, encontró que era mejor negocio venderle el papado a su padrino, quien se convirtió en el Papa Gregorio VI. Años después volvió a Roma, reclamó el trono y lo perdió nuevamente después de que los ejércitos alemanes finalmente lo echaron de Roma de una vez por todas. Sin embargo, lo de ser papa no vino directamente de Pedro hacia los siguientes. De hecho, el primero que se llamó papa fue el papa Heracles de Alejandría en el año 232. Aunque se supone que Pedro fue el primero nombrado para tener las llaves del paraíso, las llaves del cielo, no queda claro, sin embargo,
quiénes fueron los primeros papas o lo que después se llamaría papa, porque básicamente se trató de los obispos de Roma. A la Iglesia le gusta tener la lista completa, de Pedro a San Lino, luego a San Anacleto, después San Clemente y así sucesivamente, si realmente existieron o solo son en todo o en parte una forma más de las generosísimas fantasías de la Iglesia, nadie lo sabe. La lista está completa, pero puede estar llena de gente imaginaria. El primero del que tenemos bastante certeza de que sí existió fue Seferino, o San Seferino, porque hasta el año 500 a todos los papas se les canonizó como santos. El primero al que no le tocó esa suerte fue a Vigilio, el papa número 59, que sigue esperando que lo hagan San Vigilio. San Seferino fue obispo de Roma del año 199 al 217. Como decía, hasta aquí no hay papado ni cosa parecida, ni el obispo de Roma es considerado el líder, jefe o soberano sobre todos los demás obispos que ya andan por Europa proclamando el cristianismo. De hecho, los obispos de Roma no se hacían llamar papas sino hasta Heracles de Alejandría en el siglo III. Un nuevo papa se convirtió en dirigente de la Iglesia, fue Silvestre, el número 33. Era la primera vez que había un obispo en Roma con un cristianismo que ya no era una religión clandestina, y el Papa era por tanto ya una figura política. Silvestre empezó condenando la herejía del arrianismo. No me voy a meter en los delirios de las herejías diversísimas que han sido fuente de toda furia papal y de muchísimos asesinatos, salvo que en este caso los arrianos decían que Cristo era hijo de Dios, pero no era eterno, sino humano, y por lo tanto no aceptaban la Santísima Trinidad, y por tanto no le quedaba opción al Papa salvo que combatirlos y machacarlos dentro de lo posible, porque qué barbaridad. Esta idea de que los creyentes tienen que defender a Dios de quienes creen cosas raras o indebidas, porque pobrecito, Dios, el creador del universo, omnipotente, omnipresente, omnibenevolente, pues no puede defenderse solo. Es una idea muy rara, pero está muy difundida entre el cristianismo y su hijo más problemático, por supuesto, el Islam. Pero decíamos que los obispos de Roma empezaron a acumular poder, y al decir poder quiero decir poder político, y no porque Dios se apareciera por allí para promoverlos o hacer su marketing, sino por sus alianzas con monarcas y aristócratas de abultadas tesorerías y nutridos ejércitos. El poder se ejercía, sobre todo en aquel entonces, matando al vecino. Estamos hablando del Imperio Romano, de una iglesia que se desarrolla en el Imperio Romano, y estar con el imperio era buen negocio. Roma era el centro comercial, político, militar y cultural de Europa, y los obispos de Roma trabajaron con buen apoyo para hacerse imprescindibles, hasta que San León I el Magno, el Papa número 45, que reinó entre 440 y 461, y la palabra reinar no es casual, logró establecerse como el primer pontífice sobre toda la Iglesia católica y así asentar las bases para el papado. Todos en la jerarquía cristiana tendrían ahora que obedecer al Papa. No que no hubiera disidentes, pero los disidentes fueron debidamente anulados por la vía del soborno, de la masacre o la persecución. Con estas bases, Gregorio I, Papa 64, que reinó del 590 al 604, afirmó la primacía del papado sobre todos los demás, poniéndose el título de siervo de los siervos de Dios. Básicamente, él serviría al resto de la jerarquía, obispos, cardenales e infantería de todo tipo, gobernándolos. Las reclamaciones papales de mayor poder y mayor supremacía sobre todos los demás, entre otras cosas, llevaron al gran cisma de 1054, cuando la Iglesia occidental, la católica, se separó de la oriental, la ortodoxa, que luego a su vez se separó en otras varias. Pero vamos a las atrocidades, porque las atrocidades son interesantes. El Papa número 111 fue Formoso y reinó del 891 al 906, cosa que sería totalmente olvidable, a no ser por lo que ocurrió después. Le siguió Bonifacio VI, que solo duró 15 días en el cargo, y finalmente el Papa 113, Esteban VI. Y Esteban VI tenía un problema con Formoso. Odiaba a Formoso tanto que 9 meses después de la muerte de Formoso mandó exhumar su cadáver y lo sometió a juicio en un concilio reunido para ello, el llamado concilio cadavérico, sínodo del terror o sínodo del cadáver. Le pusieron al cadáver de Formoso todos los ropajes papales, se le sentó en un trono y allí se le estuvo insultando, acusando de cosas terribles, como que siendo obispo de una diócesis
la de Porto, la había dejado para ocupar como papa la diócesis de Roma. Después de un montón de invectivas y después de que el acusado al parecer decidió guardar silencio, lo que pasa después de estar 9 meses muerto uno, fue encontrado culpable, se declaró inválida su elección como papa, se anularon todos los actos y ordenaciones sacerdotales de su papado, y aquí fue donde apareció la historia. Esto permitió que Esteban VI no pudiera ser acusado del mismo cargo que Formoso, ya que siendo nula su ordenación como obispo, no había infringido la norma que le impedía ocupar la diócesis de Roma. Es decir, no dejó de ser obispo en un lugar para pasar a ser obispo de Roma. Pero se decidió que cuantos hubiesen recibido las órdenes de manos de Formoso, tenían que ser ordenados de nuevo. Declarado culpable el cadáver y con un silencio impenetrable, se declaró inválida su elección como papa, se anularon todos sus actos y ordenaciones de su papado, se despojó al cadáver de sus vestiduras, se le arrancaron de la mano los 3 dedos con los que impartía las bendiciones papales y sus restos fueron llevados a un lugar secreto donde permanecieron bastante tiempo hasta que Teodoro II rehabilitó la reputación de Formoso. Antes de eso fue el final, por supuesto, del papado de Esteban, debido a que un terremoto que dañó Letrán fue interpretado como un castigo divino por aquel esperpento, y el pueblo romano indignado prendió a Esteban VI para posteriormente estrangularlo el 14 de agosto del 897. Le siguieron en la lista Romano, papa número 114, que murió envenenado a los 3 meses de ser electo, Teodoro II, que fue papa 20 días y al parecer también murió envenenado, Juan IX, que duró 2 años y tuvo como máximo logro no morir envenenado, en lo que lo siguió también Benedicto IV. Por entonces era más peligroso ser papa que oligarca ruso, porque el papa 118, León V, murió asesinado por orden de un tal Sergio de Túsculo, y sus restos fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río Tíber. Le siguió Cristóbal, que no se sabe si fue papa o antipapa, depende de a quién le pregunte uno, pero da igual porque en menos de 2 meses fue asesinado también por orden del tal Sergio de Túsculo, que por lo visto era un sujeto de peligro, pero que tenía muy claras sus metas. Sergio de Túsculo quería ser papa y finalmente lo consiguió sucediendo a Cristóbal. Ya como papa Sergio III se dejó ir con todo. Tuvo numerosas amantes, entre ellas sobre todo a una mujer, Teodora, y a su hija Marosia, y su pontificado fue conocido como el papado de las rameras. Tuvo varios hijos ilegítimos, uno de ellos precisamente con Marosia. Los siguientes papas lo fueron solo de nombre, porque quienes gobernaban entonces de verdad eran Teodora y Marosia en lo que se llamó la pornocracia, y que ocupó a varios papas. Así pasaron por la silla de San Pedro Anastasio III, que decidió seguir la tradición de morir envenenado, Landón, Juan X, que fue depuesto, encarcelado y asesinado probablemente por orden de Marosia, León VI, que sorprendentemente también murió asesinado por orden de Marosia, y Esteban VII, que no me lo va a creer usted, murió asesinado por orden de Marosia. De manera absolutamente coincidental, después de estas muertes por orden de Marosia, el hijo de Sergio y Marosia fue electo a los 20 años papa con el nombre de Juan XI. Por desgracia, Alberico, hijo de uno de los primeros matrimonios de Marosia, se enfadó porque ella se casó por 3ª vez, ahora con el rey de Italia, y procedió a rebelarse, desterrar a su padrastro y encarcelar a su madre y a su medio hermano, el papa, que acabó muriendo en los calabozos. Ahora dígame usted algo de las historias de los culebrones mexicanos o colombianos, que no son sino cuentos infantiles. Para dejar de lado que no terminar, porque el asunto ha seguido sin cesar por los siglos de los siglos en el papado, no terminó allí, probablemente sigue, pero sí para dejar de lado por un momento los asuntos psicalípticos, guardemos por un momento la memoria del Papa 130, Juan XII, que electo sumo pontífice a los 18 años, le ofreció al rey alemán Otón la corona imperial, fundándose así el Sacro Imperio Romano Germánico. A Juan XII al parecer le gustaba tener una colección de mujeres y era absolutamente incontrolable en cuestiones de sexo, así que decidió inaugurar una nueva tradición al no morir envenenado, sino de un martillazo en la cabeza aplicado por un marido que había sorprendido al Papa en el lecho de su mujer. Uno pensaría que las verdades y la moral de la Iglesia Católica, que se basan en las enseñanzas de Dios, son por tanto eternas, inmortales e inmutables. Dios no anda cambiando de opinión, salvo cuando cambia de opinión.
Algunas ideas solo cambian cuando ya han hecho todo el daño posible. Por ejemplo, la doctrina de que los judíos eran repugnantes porque ellos habían matado a Jesucristo siguió vigente durante muchos años con resultados aterradores. No se ponga usted a pensar, por favor, que si Jesucristo no muere no se cumple el deseo de Dios de lavar los pecados del mundo, de modo que era necesario que mataran a Cristo y que sufriera esta horrenda y dolorosa muerte, cuando Dios en realidad podría haber simplemente dado la orden de que se limpiaran los pecados, como cuando creó al hombre y la mujer o como cuando ordenó el diluvio universal. Digo, no piense usted en esas cosas porque acaba haciéndose un lío y cuestionando toda la religión, y eso, dice la Iglesia, está muy mal, aunque yo opine lo contrario. El caso es que la persecución de los judíos, de la que usted seguramente sabe algo, por lo menos lo que ocurrió durante los años 30 y 40 en la Europa ocupada por los nazis, se basó en esa doctrina que fue establecida en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Así que no es raro que el Papa Paulo IV, el número 223, creara un gueto judío en una sección de Roma, en Sant'Angelo, para aislar a la gente de ese pueblo. Además, los obligó a vender sus propiedades a un precio inferior al de mercado, les prohibió tener sirvientes cristianos, prohibió que las mujeres cristianas amamantaran a bebés judíos e incluso prohibió que los judíos jugaran, comieran, hablaran o se hicieran amigos de los cristianos, y los obligó a darse a conocer llevando sombreros amarillos. Si usted ve aquí alguna inspiración para los nazis, puede. Además de torturar y quemar a judíos, el Papa decidió instaurar la censura literaria, quemando libros perniciosos y ordenando que se hicieran listas de los libros que no se deberían leer, la primera de las cuales fue elaborada por la Inquisición en 1558. Sobre ese noble ejemplo, su sucesor Pío IV creó ya en forma el Índice de Libros Prohibidos, Index Librorum Prohibitorum, que se comenzó el 24 de marzo de 1564 y promulgaba graves penas para quien leyera libros prohibidos. Esto se podría considerar una antigualla, salvo porque el índice no fue suprimido sino hasta el 8 de febrero de 1966 por el Papa Pablo VI. Mire usted, desde el Papa 216, Julio II, que creó su propio burdel y se hacía cargo de los castings de las trabajadoras del mismo y que murió de sífilis después de encargarle a Miguel Ángel pintar el techo de la Capilla Sixtina, hasta Urbano VI, que se quejaba que cuando mandaba matar a sus opositores estos no gritaban lo suficientemente fuerte, o el Papa 217, León X, cuyos gastos profusos, entre otras cosas por la construcción de la Basílica de San Pedro, intensificaron tanto la venta de indulgencias que acabó hartando a Lutero, que realizó entonces el cisma entre el cristianismo católico y el protestantismo. La ambición, la violencia, el sexo, la disipación han sido, y no sabemos si siguen siendo, pero hay sospechas, las señas características del papado y del mundo de las jerarquías católicas en general. La aprobación tácita o directa de la esclavitud en algunas de sus formas no dejó de ser doctrina del papado sino hasta hace poco. Nicolás V dio a Portugal el derecho a esclavizar a africanos subsaharianos, una nueva versión de la esclavitud de toda la vida, si usted quiere, en una bula absolutamente aterradora. Dice el Papa: te concedemos, por la autoridad apostólica y a tenor de las presentes, la plena y libre facultad que poseerás a perpetuidad y según tus usos y los de tus sucesores, de invadir, conquistar, apoderarte, subyugar y reducir esclavitud perpetua a los sarracenos, paganos y otros infieles y a los enemigos de Cristo, cualquiera que sean. La cercanía de la Iglesia Católica a numerosas dictaduras, por terribles que fueran, la de Mussolini, la de Hitler, la de Franco, la de Videla o la de Pinochet, la práctica de todas las enseñanzas indignas y ofensivas para los pueblos no europeos, para las mujeres, para las personas sexualmente diversas, la lista de todas las atrocidades papales, de la Inquisición, de las cruzadas, de las persecuciones de herejes y mucho más, nos tomaría horas y horas, y de hecho a la humanidad le ha tomado libros y libros y libros. Lo que hemos tocado es apenas algunos ejemplos que tienen quizás algo de amarga comicidad. Lo que nos queda es una pregunta. Una sola pregunta dirigida a quienes son creyentes, pero principalmente dirigida a sacerdotes, obispos, cardenales, incluso al Papa. Ese Papa, que ya lo contamos aquí, considera perfectamente normal que una persona golpee a otra por un insulto verbal,
y así justificó los asesinatos de dibujantes en Francia, o ese mismo papa que vimos golpear violentamente a una mujer que quería tomarle la mano y acercarse a su divinidad. ¿Por qué? Si por esas bocas habla Dios, ¿qué se puede creer? ¿Por qué ese Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, ese Dios que está en todas partes, ese Dios que creó el universo y estableció reglas morales muy firmes que muchos católicos, muchos cristianos pretenden seguir con seriedad, ¿por qué permite que aquellos que son los principales intérpretes de su voluntad, aquellos que son su voz, aquellos a quienes se les entregaron las llaves de los cielos, aquellos sucesores de Pedro, hayan sido estos ejemplos de vileza humana, estos despojos morales, estos asesinos, estos espectaculares, brutales personajes que pueblan toda la historia de la cristiandad? ¿Por qué? Y la segunda pregunta que me surge y que me surgió a mí como joven católico, ¿por qué los creyentes, las personas que adoran al Papa, que lo siguen, que consideran que mantiene un ascendiente moral determinado, ¿por qué no van ellos y le preguntan, ¿qué es esto? ¿Por qué no tienen la capacidad de ser críticos con la historia de su propia iglesia, con la forma en que se han violentado las reglas morales que supuestamente dio la propia deidad en la que creen? ¿Cómo es posible que se hagan cómplices? Y cómplices de barbaridades muy recientes, como la negativa de Juan Pablo II a que se repartieran preservativos en África, provocando la pandemia del SIDA, que aún se está cobrando víctimas y que ha dejado a millones de huérfanos, además de dejar un horror increíble en el más golpeado de los continentes. ¿Cómo es posible que los creyentes, que los sacerdotes, que las buenas personas no levanten la voz y digan por qué? Yo conozco a un sacerdote, es uno de los más intensos activistas en contra de las sectas en España. Ex sacerdote, ha dejado los hábitos para casarse, pero sigue siendo un fervoroso católico. Y en muchas ocasiones yo le he preguntado, ¿por qué atacas las barbaridades de una secta? ¿Por qué te preocupa la dominación de ciertas personas por parte de esta secta o de otra? Cosa que yo también, por supuesto, combato en la medida de mis pequeñas posibilidades. Pero ¿por qué nunca has dicho nada sobre las atrocidades de tu iglesia, sobre la pandemia del SIDA, sobre los niños violados por tus compañeros de sotana? ¿Por qué siempre has callado? Y como el cadáver de Formoso, este importante luchador en contra de las sectas español, ha callado y va a seguir callando. Mi pregunta, a quien me la quiera responder, porque me parece una pregunta razonable, porque me parece una pregunta lógica, es ¿por qué? ¿Cómo es posible que tú creas en las historias que te cuentan las personas que han hecho esto, en las tradiciones morales que pretenden imponerte quienes han sido así, quienes impusieron el celibato mientras gozaban el sexo, quienes atacaron a los homosexuales siendo homosexuales, quienes hablaron de pobreza y humildad siendo ricos y vanidosos? ¿Quiénes son los grandes jerarcas de la Iglesia Católica como para darle lecciones a nadie? Absolutamente a nadie. Nadie me lo ha podido explicar. Y supongo que me quedaré con la pregunta porque es de esas preguntas que convierten a los creyentes, a los frailes, a los monjes, a los obispos, a los arzobispos, a los cardenales y a los papas en la reencarnación del Papa Formoso. ¿No cree usted?